Mi madre humilló a mi hija de 5 años en su cumpleaños. Oye, niñita, tú no eres de la familia, los regalos son para mis nietos de verdad. Todos rieron, así que dejé de pagar sus facturas médicas y terminó en un asilo. Me llamo Pablo, y esta es mi historia. No soy de los que suelen contar sus problemas al mundo, pero lo que pasó el día del cumpleaños de Sofía, mi hija, me marcó de una manera que no puedo ignorar. Tengo 34 años, trabajo como mecánico en un taller pequeño cerca de casa, y aunque la vida no me ha dado lujos, siempre he tratado de hacer lo mejor con lo que tengo. Todo empezó hace unos años. Conocí a Sofía cuando tenía 3 años, justo después de que mi relación con su madre, Laura, comenzara. Laura era una mujer complicada. Nos conocimos en un bar una noche cualquiera, charlamos, reímos, y de pronto, me vi yendo a su casa más seguido de lo que esperaba. Laura ya tenía a Sofía de una relación anterior. El padre biológico de Sofía, un tipo que nunca conocí, la dejó cuando supo que Laura estaba embarazada, y desde entonces, Laura cargaba con esa niña como si fuera una mochila que a veces quería soltar. Al principio, Laura me dijo que no quería que me involucrara demasiado con Sofía. Es mi hija, no tuya, me repetía. Pero yo no podía evitarlo. Sofía era tan pequeña, tan curiosa. Me seguía por la casa con sus pasitos torpes y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Con el tiempo, empecé a quererla como si fuera mía. Laura lo notaba, y aunque al principio parecía no importarle, después empezó a molestarle. No te encariñes tanto, Pablo, me decía. Esto no es para siempre. Y no lo fue. Cuando Sofía tenía 4 años, Laura decidió que ya no quería ser madre. Una noche, después de una pelea fuerte entre nosotros, me dijo que se iba. Me voy con alguien más, Pablo. Alguien que no me ate a esta vida, soltó, mientras empacaba una maleta. Yo no entendía nada. ¿Y Sofía?, le pregunté, sintiendo que el suelo se me movía. Ella se quedó callada un rato, mirando a la niña que jugaba con unos bloques en la sala. Quédate con ella si tanto la quieres, me dijo finalmente. Yo no puedo más. Y así, de la noche a la mañana, Laura se fue del país con un tipo que había conocido quién sabe dónde, dejándome a Sofía como si fuera un paquete que ya no le servía. No fue fácil, pero no lo dudé ni un segundo. Sofía se quedó conmigo. La inscribí en el kinder, le hice un cuarto con una cama pequeña y paredes pintadas de amarillo porque decía que era su color favorito. Empecé a aprender a hacerle trenzas, a cocinar algo más que arroz con huevo, y a ser padre, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Para mí, ella era mi hija, y punto. Pero mi madre, Clara, nunca lo vio así. Clara tiene 68 años, una mujer dura como el acero. Criarme solo después de que mi papá murió cuando yo tenía 10 años la hizo así, supongo. Siempre fue de esas personas que dicen lo que piensan, sin filtro, aunque duela. Cuando Laura se fue y me dejó con Sofía, mi madre explotó. Esa mujer te usó, Pablo. Te dejó a su hija como si fueras un idiota, y ahora tú tienes que cargar con ella. Esa niña no es tu responsabilidad. Yo intentaba explicarle que no me importaba, que Sofía era parte de mi vida ahora, pero Clara no lo aceptaba. No es tu sangre, repetía una y otra vez. No es mi nieta. Aún así, yo seguía llevándola a casa de mi madre los fines de semana. Quería que Sofía tuviera una abuela, que sintiera esa conexión familiar que yo tuve de pequeño. Pero Clara siempre la mantuvo a distancia. A sus otros nietos, los hijos de mi hermana mayor, Ana, los llenaba de abrazos, dulces y regalos. A Sofía le hablaba frío, como si fuera una extraña. Siéntate ahí y no toques nada, le decía. Yo lo veía, y me dolía, pero pensaba que con el tiempo mi madre iba a ceder. Me equivoqué. El día del cumpleaños de Sofía fue el colmo. Lo planeé con semanas de anticipación. Quería que fuera especial. Ahorré para comprar una torta de chocolate, su favorita, y decoré el patio de mi casa con globos y una piñata. Invité a mi hermana Ana y a sus 3 hijos, Mateo, de 8, Lucía, de 6, y Tomás, de 4. También invité a mi madre, porque a pesar de todo, quería que estuviera ahí. Pensé que un día feliz podía ablandarle el corazón. Sofía estaba emocionada. Se puso un vestido blanco con flores que le compré en el mercado, y no paraba de correr por la casa diciendo: «Es mi día, papi».
Yo sonreía como tonto viéndola tan feliz. Cuando llegaron todos, el ambiente estaba bueno. Los primos jugaban, la música sonaba, y hasta mi madre parecía estar de buen humor, sentada en una silla con una limonada en la mano. Llegó el momento de los regalos. Ana y yo habíamos comprado algunas cosas para Sofía, un muñeco de peluche, un juego de té de plástico, y unos crayones para que dibujara. Los primos también trajeron detallitos que habían hecho en la escuela. Sofía estaba sentada en el centro, abriendo los paquetes con esas manitas torpes, cuando mi madre se levantó de su silla y se acercó. Pensé que iba a decir algo lindo, pero lo que salió de su boca me dejó helado. Oye, niñita, dijo, mirando a Sofía con una cara que no olvidaré nunca, tú no eres de la familia. Estos regalos son para mis nietos de verdad. Y luego soltó una risita seca, como si fuera un chiste. El silencio que vino después fue como un golpe. Sofía se quedó quieta, con el peluche en las manos, y empezó a temblarle la boca. Los otros nietos, Mateo, Lucía y Tomás, se rieron, no sé si porque entendieron o porque copiaron a Clara. Ana intentó callarlos, pero ya era tarde. Vi los ojos de Sofía llenarse de lágrimas, y antes de que pudiera reaccionar, empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino uno chiquito, de esos que te parten el alma porque sabes que no entiende por qué le están haciendo daño. Mamá, ¿qué te pasa?, le grité a Clara, mientras levantaba a Sofía y la abrazaba. Ella solo me miró con esa cara de piedra que pone cuando cree que tiene la razón. Es la verdad, Pablo. No sé por qué insistes en hacer como si esa niña fuera algo que no es. Ana intentó mediar, diciendo mamá, no es el momento, pero Clara no paró. Si te molesta, es tu problema. Yo no voy a fingir. Sofía seguía llorando en mis brazos, escondiendo la cara en mi pecho. Los primos se habían quedado callados, y el ambiente del cumpleaños se derrumbó como si alguien hubiera apagado la luz. Váyanse todos, dije, sin gritar, pero con una rabia que me quemaba por dentro. Ana intentó disculparse, pero le dije que no, que se llevara a los niños y a mi madre. No quería ver a nadie más. Cuando se fueron, me senté con Sofía en el sofá. Le limpié las lágrimas con el borde de mi camiseta y le dije lo que siempre le decía cuando algo la ponía triste, tú eres mi princesa, ¿sabes? Nadie puede cambiar eso, ni siquiera la abuela. Ella me abrazó fuerte, con esos bracitos que apenas me rodeaban el cuello, y sentí su respiración temblorosa contra mi pecho. No dijo nada, solo se quedó ahí, pegada a mí como si tuviera miedo de que la soltara. Esa noche no durmió bien. Se despertaba cada rato, llamándome papi, con una voz chiquita que me partía el corazón. Yo tampoco pegué un ojo, pensando en lo que había pasado, en las palabras de mi madre, en la risa de los primos. Todo se repetía en mi cabeza como una película que no podía apagar. Al día siguiente, intenté que las cosas volvieran a la normalidad. Le hice panqueques a Sofía, de esos que le gustan con miel, y puse caricaturas en la tele. Ella sonrió un poco, pero no era la misma. Sus ojos estaban apagados, como si algo se le hubiera quedado adentro desde el cumpleaños. ¿La abuela me quiere?, me preguntó de repente, mientras jugaba con un pedazo de panqueque en el plato. Me quedé mudo un segundo, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería mentirle. La abuela te quiere a su manera, le dije finalmente, pero a veces no sabe cómo mostrarlo. No sé si me creyó. Es demasiado lista para sus 5 años. Esa semana fue rara. Mi hermana Ana me llamó un par de veces, dejando mensajes que no contesté. Pablo, hablemos, por favor. Mamá está mal por lo que pasó, decía uno. No excuses lo que hizo, le respondí en mi cabeza, aunque no se lo dije. No quería hablar con nadie de la familia todavía. Estaba demasiado enojado, demasiado dolido. En el taller, mis compañeros notaron que algo me pasaba. Estás más callado que de costumbre, Pablito, me dijo Carlos, el dueño, mientras cambiábamos el aceite de un carro. Le dije que era cansancio, pero él no era tonto. Si necesitas un día, tómatelo, me ofreció. No lo tomé. Necesitaba mantenerme ocupado para no pensar tanto. Mi madre no llamó hasta el viernes. Su voz en el teléfono era puro hielo. Pablo, ¿qué te crees que estás haciendo? No pagaste la farmacia esta semana. Era cierto. Cada mes,
yo le giraba plata para la insulina y las pastillas que necesita por la diabetes. No es que sea millonario, pero siempre apartaba algo de mi sueldo para eso. Después de lo del cumpleaños, simplemente no lo hice. No fue planeado, solo que cuando llegó el momento de ir al banco, me quedé mirando el celular y pensé, ¿por qué voy a seguir ayudando a alguien que lastima a Sofía? No le contesté a Clara ese día. Colgué sin decir nada, y ella volvió a llamar 3 veces más. Al final, apagué el teléfono. El sábado, Ana apareció en mi casa sin avisar. Sofía estaba en el patio, jugando con una pelota vieja que encontré en el garaje, y yo estaba fregando los platos del almuerzo. Cuando vi a mi hermana en la puerta, supe que no venía solo a saludar. «Tenemos que hablar, Pablo», dijo, cruzándose de brazos. La dejé pasar, pero no le ofrecí café ni nada. No estaba de humor para visitas. «¿Qué le pasa a mamá?», pregunté, secándome las manos con un trapo. Ana suspiró y se sentó en el sofá, mirando alrededor como si buscara las palabras. «Está furiosa contigo. Dice que eres un desagradecido, que después de todo lo que ella hizo por nosotros, tú le das la espalda por...». Se calló, y yo terminé la frase por ella, por Sofía. Ana asintió, incómoda. «Mamá no lo entiende, Pablo. Para ella, Sofía no es, punto. No es mi hija, ya sé», la corté, alzando la voz más de lo que quería. Sofía levantó la vista desde el patio, y bajé el tono rápido. «Pero para mí sí lo es, Ana. Y lo que hizo mamá el día del cumpleaños no tiene perdón. ¿Tú la viste reírse mientras Sofía lloraba? ¿Viste cómo la humilló delante de todos?» Ana se quedó callada, mirando al suelo. «No estuvo bien», admitió finalmente. «Pero es mamá, Pablo. Tiene sus ideas, sus cosas. No puedes cortarla así nomás». «¿Y qué hago, Ana? Sigo como si nada, dejando que trate a Sofía como basura». Mi hermana no tenía respuesta para eso. Se quedó un rato más, intentando convencerme de que hablara con Clara, pero al final se fue sin que yo prometiera nada. Cuando cerró la puerta, me sentí más solo que nunca, pero también más seguro de algo: no iba a dejar que mi madre siguiera lastimando a Sofía, aunque eso significara alejarme de toda la familia. Los días siguientes, traté de enfocarme en Sofía. La llevé al parque, le compré un helado de fresa, y hasta intenté hacerle una trenza como las que veía en los vídeos de internet. Quedó chueca, pero ella se rió y me dio un beso en la mejilla. «Eres el mejor papi», me dijo, y por un momento, todo lo demás desapareció. Pero en el fondo, sabía que no podía ignorar lo de mi madre para siempre. Clara no era de las que se rinden fácil, y yo tampoco. Una noche, mientras Sofía dormía, me senté en la sala con una cerveza en la mano, mirando el techo. Pensé en mi infancia, en cómo mi madre se mató trabajando para sacarme adelante después de que mi papá muriera. Recordé las veces que me llevaba al taller de su amigo para que aprendiera el oficio, o cómo me hacía sopa cuando estaba enfermo aunque ella misma estuviera agotada. Clara no era mala persona, pero tenía un corazón duro, y ese corazón nunca tuvo espacio para Sofía. Eso me dolía más de lo que podía admitir. El lunes siguiente, mi madre volvió a llamar. Esta vez, no colgué. «Pablo, no sé qué te pasa, pero esto no se queda así», dijo, con la voz temblándole de rabia. «Si no pagas lo de la farmacia, no sé cómo voy a hacer. ¿Quieres que me muera o qué?». Sus palabras me pegaron duro, pero no cedí. «Mamá, lo que le hiciste a Sofía no tiene nombre. Si no puedes aceptarla, no sé cómo seguir con esto». Ella se rió, una risa amarga. «Esa niña no es tu hija, Pablo. Te estás matando por algo que no es tuyo». Colgué otra vez, pero esta vez no apagué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Esa semana, Sofía tuvo una pesadilla. Se despertó gritando: «La abuela no me quiere», y me tomó media hora calmarla. Mientras la abrazaba, supe que no podía seguir dudando. Mi madre había cruzado una línea, y yo tenía que proteger a mi hija, aunque no fuera de mi sangre. Pero lo que pasó después, eso sí no me lo esperaba. Pasaron un par de semanas desde el cumpleaños de Sofía, y aunque las cosas en casa estaban más tranquilas, la tensión con mi madre seguía como una nube negra sobre mi cabeza. No habíamos vuelto a hablar desde esa última llamada,
y yo intentaba no pensar demasiado en ella. Me enfocaba en Sofía, en hacerla sentir segura otra vez. Pero la vida no te deja descansar mucho, y pronto llegó algo que no esperaba, un viaje de trabajo. Carlos, mi jefe en el taller, me llamó un jueves por la mañana. Pablo, necesitamos que vayas a una capacitación en la ciudad vecina. Es un curso de 3 días sobre motores nuevos, y tú eres el mejor que tengo. Al principio dudé. No me gustaba dejar a Sofía, pero el taller no estaba pasando por su mejor momento, y Carlos me aseguró que si iba, podría haber un aumento de sueldo. Piénsalo como algo bueno para la niña, me dijo, y eso me convenció. 3 días no parecían tanto, y pensé que podía arreglarlo todo para que Sofía estuviera bien cuidada. No quería dejarla con mi madre, eso estaba fuera de discusión. Así que llamé a Ana, mi hermana. A pesar de nuestras diferencias por lo del cumpleaños, sabía que ella quería a Sofía a su manera. Claro, Pablo, tráela cuando quieras, me dijo por teléfono. Los niños estarán felices de jugar con ella. Me sentí aliviado. Ana tenía sus defectos, pero era responsable, y sus hijos, Mateo, Lucía y Tomás, siempre se llevaban bien con Sofía cuando Clara no estaba cerca para envenenar el ambiente. Preparé una mochila con la ropa de Sofía, su muñeco de peluche favorito y unas galletas que le gustaban, y el viernes por la tarde la dejé en casa de Ana. Pórtate bien, princesa, le dije, agachándome para darle un abrazo. Ella me sonrió, un poco tímida, y me preguntó, ¿vas a volver pronto, papi? En 3 días, te lo prometo, le contesté, besándole la frente. Ana me dio una palmada en el hombro y dijo, no te preocupes, estará bien. Me subí al bus esa noche con el corazón un poco apretado, pero confiado en que todo iba a salir bien. El viaje fue a una ciudad a unas 4 horas de casa. La capacitación era en un taller grande, lleno de herramientas nuevas y tipos como yo que querían aprender algo útil. Me concentré en el curso, tomando notas y haciendo preguntas. Por las noches, llamaba a Ana para saber cómo estaba Sofía. ¿Todo bien, Pablo?, me decía. Está jugando con los niños, comió bien, y ahorita está viendo tele. Escuchar eso me tranquilizaba. Pensaba en Sofía corriendo por el patio de Ana, riéndose con sus primos, y eso me daba paz. Me decía a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que este viaje era por ella, para darle una vida mejor. Los 3 días pasaron rápido. El domingo por la tarde terminé el curso, recogí un certificado que decía mi nombre en letras grandes, y tomé el bus de regreso. Estaba cansado, pero ansioso por ver a Sofía. Había comprado un chocolatito en una tienda de la terminal para dárselo de sorpresa. En el camino, imaginaba su carita iluminándose cuando me viera entrar por la puerta. Pero cuando llegué a casa de Ana, supe que algo estaba mal antes de que abriera la boca. Ana estaba en la entrada, con los brazos cruzados y la cara pálida. Los niños no estaban corriendo por ahí como siempre, y el silencio me puso los nervios de punta. ¿Dónde está Sofía?, pregunté, dejando mi mochila en el suelo. Ana respiró hondo y me miró con unos ojos que gritaban culpa. Pablo, ¿pasó algo? Mamá vino ayer, y se la llevó. ¿Qué?, dije, sintiendo que el aire se me escapaba. ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? Ana empezó a hablar rápido, como si quisiera sacarse las palabras de encima. No sé qué pasó exactamente. Ayer por la mañana tocaron la puerta, era mamá. Dijo que quería ver a Sofía, que se sentía mal por lo del cumpleaños y que quería hacer las paces. Yo pensé que no había problema, que solo iba a estar un rato con ella. Pero después de un par de horas, no volvieron. La llamé al celular y me dijo que Sofía no debía estar con nosotros, que ella iba a arreglar las cosas. Pablo, lo siento, no sabía qué hacer, mi cabeza daba vueltas. ¿Dónde está ahora, Ana? Dime dónde está Sofía. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No sé, Pablo. Mamá me dijo que la había llevado al orfanato de la calle 12. El mundo se me vino abajo. Un orfanato. Mi madre había llevado a mi hija a un orfanato como si fuera una cosa que podía desechar. Salí corriendo de la casa de Ana sin despedirme. Tomé un taxi y le dije al conductor que me llevara al orfanato de la calle 12 lo más rápido que pudiera. En el camino, mi mente era un caos y cómo podía Clara hacer algo así,
¿qué clase de persona lleva a una niña de 5 años a un lugar como ese solo porque no la considera suya? La rabia me quemaba, pero también el miedo. ¿Y si Sofía estaba asustada? ¿Y si pensaba que yo la había abandonado? Cuando llegué al orfanato, un edificio viejo con paredes grises y un portón oxidado, entré como toro bravo. En la recepción había una mujer mayor, con gafas y una carpeta en las manos. Busco a mi hija, Sofía, le dije, casi gritando. La trajeron hoy o ayer, una señora mayor. La mujer me miró raro, pero revisó unos papeles. Sí, ayer dejaron a una niña. Dijo que no tenía familia, que los padres la abandonaron. Está en el patio trasero. Corrí hacia allá sin esperar más. El patio era un lugar triste, con unos columpios rotos y un par de bancas. Y ahí estaba Sofía, sentada sola en una esquina, con su mochila en el regazo y el muñeco de peluche apretado contra el pecho. Tenía la cara sucia de lágrimas secas, y cuando me vio, sus ojos se abrieron grandes, pero no corrió hacia mí como siempre. Estaba más triste de lo que la había visto nunca. Sofía, grité, arrodillándome frente a ella. La abracé fuerte, y ella se dejó, pero no dijo nada al principio. ¿Estás bien, princesa? ¿Qué pasó? Finalmente, con una voz chiquita, susurró, la abuela dijo que no tengo familia, papi. Que este es mi lugar. Esas palabras me rompieron. La levanté en brazos, agarré su mochila y salí de ahí sin mirar atrás. La mujer de la recepción intentó decirme algo sobre papeleo, pero la ignoré. Sofía era mi hija, y nadie me la iba a quitar. Esa noche, después de bañar a Sofía y darle de comer, fui a casa de mi madre. Estaba tan furioso que apenas podía pensar. Clara abrió la puerta, y antes de que dijera nada, exploté. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Llevaste a Sofía a un orfanato? ¿Estás loca? Ella me miró con esa cara dura que siempre ponía. No estoy loca, Pablo. Esa niña no pertenece aquí. Te estás arruinando la vida por ella, y yo no voy a verlo. Es mi hija, le grité. No te importa si no es mi sangre, es mía porque yo la quiero. ¿Cómo pudiste dejarla en un lugar así, sola, asustada? Clara se cruzó de brazos. Hice lo que tenía que hacer. Alguien tiene que sacarte de esa fantasía. La discusión siguió, cada palabra más fuerte que la anterior. Le dije todo lo que llevaba guardado, cómo me dolía su rechazo, cómo Sofía no merecía ese odio. Ella solo repetía que yo era un tonto, que Laura me había usado y que Sofía era una carga. Al final, algo se quebró en mí. Si esto es lo que piensas, mamá, no puedo seguir con esto, le dije. No puedo tenerte cerca si vas a hacerle daño a mi hija. Clara se rió, sarcástica. ¿Qué vas a hacer, dejarme en la calle? Y entonces lo decidí. Pensé que mi madre se había vuelto loca, que esa obsesión con la sangre la había perdido. Llamé a Ana y le dije que iba a llevar a Clara a un asilo. No puedo cuidarla más, le expliqué. Ana intentó convencerme de no hacerlo, pero mi decisión estaba tomada. El día siguiente, llevé a Clara a un asilo a las afueras de la ciudad. Ella no quería ir, claro. Pablo, no me hagas esto, suplicaba mientras empacaba sus cosas. Soy tu madre, te crié sola, y así me pagas. Sus palabras me dolían, pero las de Sofía en el orfanato me dolían más. La dejé en el asilo, con una enfermera que me aseguró que estaría bien. Clara lloraba, gritándome que era un mal hijo, pero yo me di la vuelta y me fui. En el camino a casa, no sabía si había hecho lo correcto, pero sí sabía que Sofía y yo teníamos que empezar de nuevo, lejos de todo ese veneno. Dejar a mi madre en ese asilo fue como cerrar una puerta que llevaba años chirriando en mi vida. No voy a mentir, los primeros días después de eso fueron duros. Me sentía culpable, como si hubiera traicionado a la mujer que me dio todo cuando era niño. Pero cada vez que miraba a Sofía, sentada en la mesa con un lápiz en la mano, dibujando flores torcidas en un papel, sabía que había hecho lo único que podía hacer. Ella era mi prioridad, y nadie, ni siquiera mi propia madre, iba a volver a hacerle daño. Las primeras semanas fueron un ajuste para los dos. Sofía estaba más callada de lo normal después de lo del orfanato. No hablaba mucho de lo que pasó, pero a veces la encontraba mirando por la ventana con una tristeza que no debería caber en una niña de 5 años.
Papi, la abuela me odia, me preguntó una noche mientras le leía un cuento. Le acaricié el pelo y le dije, no, princesa, la abuela solo está confundida. Pero yo te amo por las dos. Ella asintió, pero no sé si me creyó del todo. Intenté llenar sus días con cosas buenas. La llevaba al parque los fines de semana, donde corría detrás de las palomas y se reía cuando alguna se le acercaba demasiado. Le compré un cuaderno nuevo para que dibujara todo lo que quisiera, y poco a poco, sus dibujos empezaron a tener más colores, soles amarillos, árboles verdes, y hasta una figura que decía, papi, con una sonrisa grande. En el taller, el aumento que Carlos me prometió llegó, y con eso pude inscribirla en una clase de pintura los sábados. Verla con un pincel en la mano, manchada de azul y rojo, me hacía sentir que estábamos sanando. No volví a saber mucho de mi madre. Ana me llamó un par de veces para decirme que Clara estaba bien en el asilo, que hablaba de mí con rabia pero también con lágrimas. Dice que la abandonaste, Pablo, me contó Ana una vez. No le respondí mucho. No podía cargar con esa culpa y criar a Sofía al mismo tiempo. Elegí a mi hija, y aunque me dolía lo de mi madre, no me arrepentí. Con el tiempo, Sofía empezó a sonreír de nuevo. No fue de un día para otro, sino poco a poco, como cuando el sol sale después de una tormenta larga. Una tarde, mientras comíamos helado en el patio, me miró y dijo, papi, ¿sabes qué? Creo que soy feliz otra vez. Me reí, limpiándole una mancha de chocolate de la mejilla, y le dije, yo también, princesa. Y era verdad. La vida no era perfecta, pero éramos ella y yo contra el mundo, y eso era suficiente. Ahora, meses después, miro hacia atrás y veo todo lo que pasamos, el cumpleaños, el orfanato, el asilo. Fue un camino lleno de espinas, pero nos trajo a este momento. Sofía está creciendo, sus trenzas ya no me quedan tan chuecas, y su risa llena la casa otra vez. Seguimos adelante, dejando el pasado donde pertenece, y cada día me aseguro de que ella sepa que es mi familia, mi todo. Y así, con el tiempo, encontramos nuestra paz. Suscríbete para más historias diarias.